Conversa entre hábitus y sentipensares. Panóptico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda temporada de Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares. Hoy no nos acompaña el compañero Fernando, saludos a Fernando allá en Torreón. Tampoco está con nosotros la compañera Rebeca, que nos acompaña en Panamá. Ellos forman parte de este proyecto. Y bueno, para mí es un gustazo estar en esta segunda temporada, arrancar este primer episodio, ¿no? Que vamos a titular o que hemos titulado Ansiedades, Inseguridades e Incertidumbres Juveniles. Y para eso tenemos a una invitada y a dos invitados. Son de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Y pues es un gustazo que esté con nosotros el buen Memo. Bienvenido, Memo, ¿cómo Hola a estás? todos. Acá está Memo, la compañera María. Bienvenida, Muchas María. gracias. Bienvenida. Y el compañero Félix. ¿Qué tal? Bienvenido, Saludos. Félix. Gracias. Pues nada, vamos a arrancar este asunto. Y creo que lo primero, lo que me gustaría preguntarles, ¿no? Y poder conversar, discutir, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué vamos a entender por ansiedad, por inseguridad y por incertidumbre juvenil? ¿Qué entendemos por eso? ¿No? Entonces, no sé qué onda, Memo, ¿cómo ves? ¿Qué piensas al respecto? Pues más allá de los términos, o sea, creo que más allá de los términos específicos, Ujú. como de ansiedad, etcétera, o sea, lo que creemos es que son devenires de la actualidad que sienten los jóvenes, o que vemos que sienten los jóvenes, a partir de los contextos y entornos que se dan a partir del trabajo, a partir de situaciones familiares, etcétera, y como que a partir de esos entornos en que conviven los jóvenes en la actualidad, en el capitalismo, en el neoliberalismo, es que se generan estas ansiedades, estas incertidumbres, y que a partir de ahí como nos desenvolvemos, ¿no? Ya no en un estado de tranquilidad o con una imposibilidad de la tranquilidad, sino actuamos mayormente los jóvenes a partir de incertidumbres laborales, sentimentales, etcétera, y eso genera ansiedades, ¿no? Oye, Entonces, perdón que te interrumpa, me gustó mucho este asunto de los devenires, ¿no? O sea, ¿cómo sería para un joven, vamos a decirlo así, estar en un devenir de ansiedad o de inseguridad o de incertidumbre? ¿Cómo pues, imaginar eso, Memo? pues es que creo que incluso ni es necesario imaginarlo a veces, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, a veces quizá yo, por ejemplo, siento que laboralmente me siento en la incertidumbre y esa incertidumbre me genera a la vez ansiedad porque no tengo la capacidad como de, o más bien, no me entiendo con la capacidad y las oportunidades que mis papás, por ejemplo, antes tenían, ¿no? En sus años. Entonces, aunque yo estoy cursando la carrera, aunque yo tenga como voluntad de hacer ciertos trabajos, incluso una maestría, por ejemplo, sé que eso no me va a dar la seguridad laboral o incluso me va a abrir las oportunidades para que yo pueda estar en un lugar seguro laboralmente y eso al final también me afecta sentimentalmente, ¿no? Y estar como en ese saberme inseguro es que me da ansiedad, ¿no? Porque sé que por más que me esfuerce, capaz y no tengo la capacidad de estar seguro, ¿no? Laboralmente, económicamente, etc. Órale, muy bien, qué interesante. María, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo? O sea, porque me parece que acá también lo interesante es que lo vivimos, ¿no? O sea, lo vivimos en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades, en nuestros horizontes, vamos a decirlo, educativos y laborales, ¿no? Entonces, ¿qué onda esa triada entre ansiedad, inseguridad, incertidumbre? ¿Cómo la entiendes, María? Pues creo que justo igual como decía mi compañero, es un problema psicosocial, o sea,
más allá de que sea un problema solo psicológico o Ujú. incluso psiquiátrico, como la ansiedad, Claro. ya como un trastorno, pues también es como toda esta conjunción de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, Ujú. todo a nivel internacional, a nivel nacional, y pues sí, es como esta parte de que el sistema nos hace sentirnos inseguros porque no tenemos ya seguridad ni económica, Ujú. el acceso a la vivienda está muy mal, no tenemos salud pública, entonces creo que es como esta conjunción de todo y pues en sí mismo como que nosotros no sabemos cómo actuar ante eso, o sea, como que hay muchísima incertidumbre en el futuro Ujú. y no sabemos a dónde mirar o dónde refugiarnos para encontrar como algo de certeza. Muy bien. Fíjate qué interesante y quiero aprovechar también la posición que tienen la compañera y los compañeros como sociólogos y socióloga en formación, ¿no? Me parece que también es importante posicionar eso y sobre todo para las personas que nos están escuchando, ¿no? O que nos están viendo, ¿no? Fíjate, ¿no te parece a ti una gran contradicción, ¿no? Este discurso, yo diría, altamente adultocéntrico, ¿no? En donde se ha vendido la idea de que la juventud es el futuro, es la esperanza, ¿no? ¿Cómo vivir eso día a día? Estar escuchando generalmente eso, son el futuro, pero no hay futuro, ¿no? O sea, Sí. ¿qué onda con esta contradicción, no? Creo que incluso nos da más presión y Ajá. aumenta nuestras ansiedades. Sí, sí. O sea, es como el poder querer como sí ser el futuro, pero no saber cómo serlo porque no sabemos si va a haber un futuro. Sí, sí, sí. Entonces es como toda, bueno, ellos que ya tuvieron otras oportunidades, era otro Ajá. contexto, Claro. piensan que podemos como que tirarle lo mismo, Ujú. pero con las condiciones que tenemos ahora. Claro. Entonces es como, pues también pedir un poco de empatía, de que no podemos hacer lo mismo, no podemos ser futuro, Ujú. si no hay un futuro cierto. Entonces Sí. complica más las cosas, en realidad. Efectivamente. Pues qué interesante lo que están planteando, porque digo, tampoco soy un jovenzuelo, ¿verdad? Pero tampoco la brecha que hay entre ustedes y yo, No está bien. pues no creo que sea tan grande, ¿no? El asunto acá es que, y creo que hasta hoy lo empiezo a comprender, ¿no? ¿Qué siente una persona que no puede proyectar un mañana, ¿no? O sea, ese es un asunto central, ¿no? Porque entonces, fíjense cómo lo voy a plantear. Entonces quizás estamos cayendo en la misma dinámica del modelo económico neoliberal que nos vende la idea del hoy, ¿no? O sea, no podemos hablar del mañana. Aprovechalo y vive la vida al máximo. Es parte también de un coaching, vamos a decirlo, hasta empresarial, ¿no? Pero a ver, Memo, ¿no? Félix, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ya les estoy cambiando. O sea, no hay futuro y aparte les cambio la personalidad. Futuro despersonal. No, está peor, ¿eh? Le sumo más. Pues creo que es una cosa que justo se percibe en todo campo, ¿no? Es un problema que impacta y que oscila entre muchas formas de percibir la realidad, justo esta situación de la incertidumbre, pues ya naturalizada, ¿no? Sí. Vista como desde un horizonte del mañana, es la mera incertidumbre, tanto económicamente como, pues creo que en todo aspecto, ¿no? Al menos en el campo de lo laboral, creo es donde más se proyecta, ¿no? Y como los compañeros han mencionado, pues es una carga simbólica, una carga emocional, y yo lo veo también como una carga cultural, porque ya no tan solo estamos viviendo una crisis de los medios de mera existencia, ¿no? Porque, pues, de alguna forma, pues el sujeto social no se mantiene meramente desde la cuestión de sus meros actos vitales, ¿no? O sea, no es solamente el acto de los consumos de ingestas, de desechos y demás, que pues perpetúan la vida, sino la cultura juega un rol muy importante en esta cuestión. Y pues ya cuando tienes una crisis casi de carácter ontológica, ¿no? En la que ya no puedes ver una posibilidad de la mera existencia, Claro. o que se va viendo cada vez más difuso y cada vez más difícil, pues ya no tan solo permea con una noción reciente, que es el tema de la juventud o de la adolescencia, que pasa a volverse la adultez temprana, sino que ya es una cuestión vista pues como una ausencia del proyecto de vida, o sin una posibilidad latente de
desarrollar un más allá porque pues primero hay que resolver la inmediatez. Muy bien. ¿Qué opinan de eso, O sea, una ausencia del proyecto de vida. Félix 2020. No, es que eso sí me mueve también porque entonces, a ver, vamos, lo voy a plantear así y ahorita ustedes también me dicen qué opinan, ¿no? Escuchamos también a María que nos diga qué opina. Por ejemplo, si tenemos presente que quizás los sentimientos son la codificación sociocultural de las emociones. Fíjense, los sentimientos como la codificación sociocultural de las emociones. Entonces, la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, la indiferencia, ¿no? Dependen del contexto. Es decir, ¿será lo mismo el tipo de ansiedad que viva una chica de la sierra de Zongolica que una chica en París, ¿no? Para nada. ¿Por qué? Porque son dos contextos diferentes y creo que son dos tipos de vivir o de ser mujer. O sea, es muy diferente una mujer justo en un país como París, Ajá. bueno, en una ciudad como París, Ajá. y una chica que está en la Sierra de Zongolica. Ujú. Creo que la chica de la Sierra de Zongolica creo que no tiene tiempo para pensar en cómo se siente. Muy bien. Creo que el sistema la obliga tanto a seguir produciendo, a ser Ujú. partícipe de, Ujú. que no tiene tiempo de pensar sobre ello. Muy bien, muy bien. Entonces, O sea, entonces, Memo, estas cuestiones están determinadas por la clase social. O sea, la ansiedad, la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, están atravesadas por la clase social. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque no sé si recuerdan, digo, no están tan viejos, seguramente se acuerdan, que en algún momento se decía que el estrés, ¿no? Era una enfermedad para las personas de clase alta, ¿no? Que ellos sí sentían el estrés, pero que un tipo de clase media baja, pues ni por aquí le pasaba el asunto de que lo que estaba sintiendo era estrés, o quizás demeritaban su estrés, ¿no? No es el mismo estrés el que pueda vivir un gran empresario que un obrero, por ejemplo, o una obrera, o alguien trabajando en la maquila. ¿Cómo está ese asunto? Pues sí, o sea, yo creo que depende de dos cosas. Ajá. Primero, la clase social Sí. y también el tiempo. O sea, con el tiempo me refiero al contexto, ¿no? Ujú. Porque al final podría ser de la clase social que sea hace 50 años, pero la definición de las ansiedades era muy diferente a la que hoy se concibe, ¿no? Y aunque tú tuvieras un tipo de ansiedad, un tipo de depresión, no la ibas a concebir de la misma forma que hoy la concebimos, porque hoy se ha dado un montón de desarrollo muy diferente al que se daba en ese tiempo psicológicamente, ¿no? Yo creo. Pero sí, yo creo que la segunda, clase social, porque al final, no, o sea, creo que no es cuestión ni de tiempo, ¿no? Porque puede que tú tengas tiempo, pero, o sea, la cosa es, o sea, la lógica es como de, naces, ¿no? Etcétera, etcétera. Tienes como una línea o un camino que seguir que te dicen que se basa y se define a partir del esfuerzo, y hay un punto, o al menos, por ejemplo, nosotros, ¿no? Sociológicamente, en donde te das cuenta que el esfuerzo no basta, ¿no? Y que ese camino, pues sí es un camino que está ahí, ¿no? Es decir, cursas la universidad, maestría y consigues un trabajo, y ese camino a veces puede ser difuso, ¿no? Y a pesar de que hay gente que tiene doctorado Sí. y que no puede conseguir un trabajo estable, ¿no? Y a partir de eso, digamos, yo lo que quiero decir es que a partir de eso te genera una ansiedad tremenda porque, como él decía, es la ausencia de un proyecto de vida, ¿no? Y a partir de eso generas ansiedades, generas depresiones, etcétera, lo que tú quieras. Y ahora no solo es cargar con la ausencia del proyecto de vida, ¿no? Ahora es también cargar con tus emociones, Claro. ¿no? Y entonces, pues no todos tienen y la pregunta es, ¿todos tienen la capacidad de poder recurrir a alguien que pueda ayudarle con sus emociones o con sus depresiones, etcétera? Pues no. Sí, claro. Entonces, Oye, Félix, ¿tú cargas con tus emociones? A ver, Creo que ¿cargas con tus emociones?
creo que en muchos momentos de mi vida mis emociones han sido mi bandera. Sí, sí. Han sido... O sea, se han vuelto un posicionamiento ante la vida. Pues sí, sí de alguna forma porque, pues bueno, si ya tenemos una cuestión estructural bien interesante que es este choque de tensiones entre la alta productividad y un posicionamiento amplio de la apatía, ¿no? O sea, es como una lógica dual, contradictoria incluso, pero que opera en razón justo de la producción de mercancías, ¿no? De la producción de capital, ya sea cual sea el capital en cuestión, menos el simbólico generalmente y cultural, porque ese pues realmente puede pasar a segundo plano según las lógicas pues, del gobierno o de una mera institución o una forma de vida o estas pues sistemas, ¿no? Que rigen la vida misma, ¿no? Entonces pues está esta cuestión de, bueno, tengo esta apatía constante de no identificarme con cosas, de seguir como, bueno, las tendencias, de estar como al pendiente de todo esto, de que los chismes y demás, pero a la par, o sea, todo esto me desmotiva, pero también tengo que estar motivado y tengo que estar activo para seguir produciendo académicamente, laboralmente, económicamente, afectivamente, incluso. Entonces creo que justo esa lógica dual hace que uno se vuelva pues una suerte de receptáculo, ya no tan solo de sentimientos propios y personales a partir de condiciones que uno lo orillen a actuar de una u otra forma, sino que justo se vuelve pues también uno receptáculo de los sentimientos de la colectividad, ¿no? De esta cuestión que se podría ver como el Gemeinschaft, ¿no? O sea, estos grupos chicos dentro de las estructuras grandes que pues afectan ya no tan solo el hacer social de uno, sino que tienen también más que ver con la sintonía que uno vive con la realidad misma. Muy bien. Y, Sí, sí, a ver. y yo creo que incluso, o sea, por ejemplo, yo sí lo he dicho algunas veces, yo creo que sentirte bien, sentirte a gusto a pesar de todas las condiciones lamentables que hay, al final es una forma de lucha, ¿no? Ante el neoliberalismo y el Una capitalismo. resistencia. Es una forma de resistir, ¿no? Como por ejemplo, ahora ya una forma de resistir a veces incluso es la religión, porque son formas de colectividades, etcétera. Yo creo que también poder o lograrte sentirte bien a pesar de todo tu entorno que puede ser, ¿no? De incluso pensar, puede que el cambio climático acabe con el mundo, ¿no? O sea, de llegar a esa radicalidad, lograr sentirte bien en eso, y con la gente, ¿no? Estar a gusto, yo creo que también es una forma de combatir y de resistir. Sentirte bien a pesar de las implicaciones, vamos a decirlo, sociales, políticas, económicas, culturales, medioambientales, ¿no? La llegada de Donald Trump, ¿no? Sí, porque al final parece que ya no tienes derecho a poderte sentir feliz porque hay tantas cosas en qué pensar. O sea, fíjense qué interesante, porque entonces ya lo estamos pasando al plano político, ¿no? O sea, se trata de una cuestión que tiene que ver con derechos. Sí, ¿no? yo creo O sea, me parece que tenemos todo el derecho de sentirnos bien, ¿no? Sí. Pero no podemos sentirnos bien, ¿verdad? Porque hay una serie de derechos hoy en este país que se han vuelto un privilegio, ¿no? Es decir, la educación, el trabajo, ¿no? La vivienda, que serían elementos materiales que nos darían un elemento para sentirnos bien, ¿verdad? Pues hoy no. Sí, porque al final es como, o bueno, al menos digamos, cuando en esa hiperconciencia de las cosas que pasan, como que de repente dices, o sea, yo la estoy pasando bien a gusto, pero en otro lado, o yo la estoy pasando bien a gusto porque tengo el privilegio de sentirme estable porque estoy en la escuela y no tengo otras cosas de qué preocuparme, ¿no? Y pues tiene sentido que, o sea, sentirte mal por eso, ¿no? Pero también al final es como es justo sentirte feliz, ¿no? Y es una forma de resistir. Oye, María, pero no es desgastante, por eso le decía yo a Félix, ¿no? O sea, cómo cargar con todas esas emocionalidades y esos sentimientos. O sea, me parece que llega un punto en que eso es desgastante, ¿no? O sea, la pregunta también sería, ¿todo el tiempo seremos conscientes de esas ansiedades, de esas inseguridades o de esas incertidumbres? O quizás en algún momento de nuestra vida cotidiana las soltamos un poquito desde un punto de vista racional, pero las somatizamos y ahí las seguimos cargando. ¿Cómo ves?
Creo que es justo, como mencionaba Memo, Ujú. también es esta parte de sentirse bien. O sea, no todo el tiempo, no todo el día estás pensando en, "Ay, voy a tener casa en un futuro, Sí, voy a sí. tener trabajo, no importa que tenga un doctorado". Sí, O sí. sea, creo que sí llega un punto en el que, justo como esta forma de resistencia y con tus grupos, con tu red de ayuda, también encuentras un acobijamiento, donde puedes sentirte tranquila, donde puedes estar bien y no pensar en eso un momento. Muy bien. Obviamente regresa el sentimiento porque tienes que ir a la escuela, tienes que Claro. trabajar y lo piensas y hasta lo somatizas, pero creo que también llega un punto en el que estás tan saturado, que sin darte cuenta como que te desconectas de eso y estás tranquilo, estás feliz. Muy bien. Y o también toca hacerlo también por decisión propia, ¿no? Para cuidar un poco tu salud mental y decir, no puedo cambiar el sistema, Ujú. o sea, y de alguna manera me van a obligar a ser parte del sistema, Ujú. entonces prefiero no desgastarme ahorita en eso y estar tranquila, estar Perfecto. tranquilos. Oye, me gustaría que iniciáramos contigo, María. Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ojalá que sean muchas, ¿verdad? Ojalá que sean muchos, para que nos sintamos bien también. Sí, para no tener ansiedad, seguridad de este programa. No, ¿por qué en el siglo XXI es importante hablar de estos temas, ¿no? O sea, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, con mi mamá y con mi papá, nunca hablé de esto, ¿no? O sea, nunca hablé de cómo me sentía, por ejemplo, ¿no? Pues creo que esto como que se retoma a partir de la pandemia. Muy Creo que en la bien. pandemia, en el momento de encierro, Ujú. pues uno tuvo que lidiar mucho con sus ansiedades y depresiones, ¿no? Además de todo lo que estaba pasando, Claro. muchos perdieron sus empleos, Sí. o sea, la salud, o sea, como que todo era se vivía en la bruma prácticamente. Ujú. Entonces, pues después de eso como que se empezó a hablar un poco más de salud mental Ujú. y de que sí, uno sí siente ansiedad, uno sí tiene depresión y que siempre ha sido parte de la vida, pero que no se hablaba, o Muy sea, bien. no estaba muy estigmatizado. Ujú, ujú. Entonces, creo que justo hablarlo ahora está vuelto muy común, o sea, creo que Sí. también ya está muy, muy normalizado Ujú. y ya no hay tanto estigma como lo había hace unos 50 años, como Muy decía Memo, o sea, Muy bien. quizá nuestros padres sí sentían ansiedades y depresiones, pero no sabían cómo nombrarlo, Ujú. no podían nombrarlo, Muy bien. ni siquiera se daban cuenta del todo. Claro. Y creo que nosotros sí tenemos ahora la oportunidad de poderle poner nombre y eso nos da un poco más de claridad. Muy Entonces bien. creo que hablarlo ahorita y que siga vigente, pues también nos abre una ventana de oportunidad para que no se pierda el tema y que realmente se recupere Claro. y de alguna u otra manera entre nosotros, pues calmar nuestras ansiedades. Muy bien. O sea, la pandemia, Félix, desde el punto de vista de María, es un punto de inflexión, ¿no? Sí, O sea, claro. es un punto de inflexión para empezar a hablar de esto, ¿no? Pero como los sociólogos y las sociólogas, una de nuestras características es siempre estar viendo los puntos grises, Es ser ¿no? crítico. ¿No? El ser crítico, incómodo y todas estas cuestiones, ¿no? Esto de haber sido un punto de inflexión y empezar a ser conscientes, como dices, de lo que implican las emociones y los sentimientos, ¿no? En este caso las ansiedades, las inseguridades, las incertidumbres, también se mercantiliza. Sí, claro. O sea, se vuelve un producto, se Sí. vende y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos, Félix? Pues ahí hay una cosa bien A ver. interesante, ¿no? O sea, Sí. creo que justo voy a procurar llevar dos lecturas de esta cuestión porque hay una lógica empresarial, política, cultural, si Sí. se quiere ver así, Sí. de pues que ahora justo como se adoptan todos estos, ya no tan solo términos, sino como técnicas, habilidades, dinámicas de la salud mental, pues se instrumentaliza en pro de una suerte de disfraz ante ciertas carencias, ¿no? Es como de, bueno, una institución ofrece cierta solvencia en salud mental o ciertos instrumentos, pero qué tan eficaces son estos instrumentos y qué tanto es realmente por un interés genuino en la producción del sujeto que está en esta dinámica o en este espacio y qué tanto es por una razón productivista, ¿no? O sea, qué tanto es realmente, bueno, me interesa gestionar tu salud mental por el hecho de que sigas siendo productivo, de que sigas haciendo, que sigas participando y demás, y qué tanto es realmente porque el sujeto tenga una gestión eficaz de sus emociones, ¿no? De sus ansiedades y su depresión. Y por el otro lado, que era, justo tiene más que ver con el tema anterior, pero no quería que se me fuera del panorama. No te preocupes. Creo que hay una razón cultural, justo también quizá a partir de la pandemia. Es que creo que para todas estas cuestiones el tema de la pandemia viene como anillo al dedo porque pues creo que fue un punto en el que se percibieron esta triada, ¿no? De sentires
de cuestiones pues, que afectaban a la mera existencia. Y al punto al que iba era que creo que hay una razón cultural imperante en la búsqueda de la personalidad que se gesta en este campo, que procura como materializarse a razón de qué. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno puede ver manifestaciones de elementos constitutivos de la personalidad en todo. En todo ya hay una necesidad casi imperante de la personalización de todas las cosas, de la, pues vaya, del hacer las cosas que tiene, ya sea materialmente o en el campo de lo inmaterial, ¿no? Ya sea la música, el estilo de la vestimenta, de los atuendos, los accesorios y demás, como una razón cultural propia. Muy ¿Y bien. por qué existe esto? Porque uno se siente despojado de una realidad material, entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que tiene uno mismo, ¿no? Dentro del campo de la personalidad, lo que sucede en la mente, creo yo, se ha vuelto justo más importante que el hecho de la adquisición material muchas veces, impulsado justo por una razón del achicamiento de las cosas mismas, ¿no? La razón inmobiliaria de los departamentos cada vez más chicos o los trabajos cada vez menos sindicalizados o sin tanta flexibilidad o que a lo mejor son tan flexibles que no otorgan otras alternativas, ¿no? Entonces yo creo que entre esos dos puntos, entre la necesidad actual de generar personalidad y esta otra razón productivista, creo que van justo muy de la mano. Perdón. Sí, sí. Me gustaría decir algo de comparando lo que decía Félix. Estoy muy de acuerdo en esa parte de yo siendo usuaria de psicofármacos. O sea, el sistema no se preocupa realmente por ti como un ser humano, sino como alguien que tiene que producir. Claro. Entonces, eso complica aún más todo el proceso de tratar alguna depresión, alguna ansiedad, porque conviertes en un experimento, ¿no? A ver, medicamento de sirve mejor para que estés despierta, para que puedas producir. E incluso la academia y otros campos no lo hacen más fácil. O sea, es muy complicado pues estar viendo esta ansiedad o depresión y para tener que producir y que la gente alrededor no lo pueda entender. O sea, no es como que puedas parar el mundo porque tú no estás bien. O hablarlo. O hablarlo. También incluso hablarlo porque está muy estigmatizado. O sea, no te dan un espacio para poder hablarlo, aunque incluso en las redes sociales como que ya está toda esta banderita de salud mental. Pero cuando alguien realmente tiene un problema de salud mental, no se habla de ello. O sea, no, y es súper interesante eso, María, ¿sabes por qué? Porque entonces también ahí está de cruce el asunto laboral, ¿no? Por ejemplo, tú estás en un trabajo, ¿no? Te costó muchísimo trabajo poder llegar a ese trabajo. Pero por alguna circunstancia, en algún momento de esa trayectoria en ese trabajo te sientes mal, ¿no? A veces, no sé ustedes qué opinen, pero ¿a poco no da miedo abrirlo? Porque existe la posibilidad de que alguien diga, no es competente para el trabajo, ¿no? O sea, si en algún momento tú te quiebras y te abres con tus compañeros, compañeras de trabajo o hasta con tu jefe o lo que sea, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿no? Estoy viviendo una situación que quizás materialmente no se ve, pero inmaterialmente, psicológicamente, ahí está, ¿no? Porque es una enfermedad. ¿Por qué no decir hasta un tipo de enfermedad social, ¿no? Producida, ¿no? Que de repente no puedas hacerlo porque con la mano en la cintura puedan decir, bueno, pues quizás María no está competente en este momento y a pesar de que cubra el perfil, pues le vamos a tener que decir adiós. O sea, eso sí está cabrón, ¿no? Yo creo que también eso es, o sea, creo que sí hay que matizarlo en que o sea, creo que es un problema moderno, digamos, pero a partir de ciertas cosas, porque es decir, creo que también es algo que nuestros padres vivieron, ¿no? Es decir, la rudeza laboral, ¿no? O sí, pues en cierto caso la incertidumbre laboral, ¿no? Bajo esas lógicas, pero que creo que, por ejemplo, mis padres, creo que no la vivían de esa misma forma, porque al final había formatos estatales o formatos públicos, etcétera, que sí tenían cierta retención para que o no te corrieran del trabajo directamente, como por ejemplo la basificación, ¿no? La famosa basificación, o también, claro, evidentemente si tenías ya cierto grado de estudio, cierto estatus, ¿no? Pudieras conseguir incluso otro trabajo, ¿no? El problema aquí, y digamos
con nosotros o en la modernidad, digámoslo así, es que primero si ya conseguiste un trabajo, felicidades, ¿no? Porque ya consiguieron trabajo y después es, no voy a conseguir la basificación en ese trabajo porque los trabajos ya no contratan así, ¿no? Claro. Y después es, entonces, cualquier cosa o cualquier resquebrajamiento que yo tenga en ese trabajo, si lo pierdo, no tengo ningún respaldo estatal, público ni social que me permita poder acceder a otra cosa, ¿no? Muy bien, Sí, sí. muy bien. Entonces, O sea, es una, digo, yo creo que ahorita lo hemos hablado en diferentes dimensiones, ¿no? Desde lo muy cotidiano hasta lo más estructural, ¿no? Pero en términos sistémico-estructurales, vamos a decirlo así, y por qué no decir coyunturales, porque la pandemia fue eso, parte de una coyuntura, pero que generó un reacomodo sistémico-estructural, ¿no? Estamos ante un panorama en donde el sistema produce subjetividades que experimenten ansiedades, incertidumbres. Es decir, a ver si lo podemos plantear de esta manera. En muchísimos de los casos es una realidad, lo están viviendo muchas personas, ¿verdad? Pero en otros casos podría ser una tendencia bajo la lógica de una imposición, vamos a decirlo así, hasta mercadotécnica, ¿no? Que venda también eso. yo creo que, o sea, no quiero acaparar la palabra, o sea, es que creo que sí, y digamos, o sea, a ver, puede que me equivoque, ¿no? Pero, por ejemplo, históricamente lo pienso así. Sí. Es que antes, en lo que decía, por ejemplo, del trabajo, antes sí había un respaldo porque el Estado estaba planificado para respaldar a los trabajadores laboralmente, es decir, había un Estado benefactor. Sí, ¿no? claro. Y de repente llega el Estado neoliberal y dice es que el trabajador nos interesa, pero bajo ciertas lógicas muy diferentes a las del bienestar. Y a partir de ahí se generan narrativas como la individualización, etcétera, etcétera, que creo que son los que dan pie a que tú en un trabajo primero te sientas solo y después te sientas laboralmente que no tienes ningún respaldo atrás de ti, ¿no? Entonces, creo que sí. Y aparte, súmale a eso, ¿no? Si posiblemente te quedas en el trabajo y te llega algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de depresión, lo que sea, si tienes que acudir a un psicólogo, ¿no? Porque es la forma más entendible que conocemos ahora. Bueno, si tienes los medios para tener... Es lo que te iba a decir. Entonces, pues es lo que te iba a decir. Entonces también es mercantilización, claro. porque cuando tienes ese tipo de problemas, no solo es tenerlos, sino también tener sustento y dinero para poder acceder a esos, porque no hay salud pública digna mental, ¿no? O sea, acudir a un psicólogo de los palacios municipales es acudir a algo que no te va a ayudar completamente. Claro. Si tienes un nivel de depresión alto, por ejemplo. Claro. Y ahí, por ejemplo, María, ¿qué onda con el género? O sea, porque ahí entra... No, ahí entra un asunto todavía más complejo, ¿no? Porque pareciera, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero pareciera que bajo una lógica altamente, vamos a decirlo así, patriarcal y todo lo que eso implica, ¿no? De repente se ha naturalizado la idea, ¿no? De que quizás los hombres no puedan vivir plenamente esas emocionalidades o ese tipo de... las reprimen. ¿No? O sea, porque... No, bueno, pero entonces, ¿cómo está el asunto en el caso de las mujeres o de toda la gama, ¿no? Del sistema sexogenérico, si lo quieren denominar así, ¿no? Pues creo que, o sea, hablando, no soy un hombre, entonces no podría hablar por sus experiencias, pero creo que el mismo sistema los ha empujado a que no hablen sus emociones. Y pues incluso los índices de depresión y de suicidios son mayores en los hombres, porque no tienen una red de apoyo donde hablarlo. Y creo que nosotras, pues sí, nos inculcan un poco más el hablar con las amigas, pero hablar de temas emocionales. Por lo mismo de esta idea de que somos seres más emocionales, o sea, por lógica tendríamos que hablar de eso con nuestras amigas y podemos crear redes de apoyo más fuertes, incluso crearlas, y creo que ellos no tienen esa oportunidad. Entonces, el no poder hablar
con tus amigos, amigas, Ujú. y tampoco tener el respaldo del Estado que te da para un psicólogo, Ujú. entonces quedas como que atrapado y se vuelve Claro. horrible, ¿no? Entonces Sí. empeora. O sea, y también como ser mujer y aparte lidiar con este asunto de salud mental, pues complica todo, porque, bueno, aparte de que tienes que ir a buscar un trabajo y tienes la jornada todo, laboral en casa, Ujú. o sea, súmale eso a la salud mental y el que pues sí, se invalida un poco, ¿no? Porque al ser mujer, pues estás exagerando, ¿no? Ujú. Como, bueno, que estás en tus días o así. Ujú. Creo que también se invalida un poco el cómo nos sentimos y las depresiones que nosotras vivimos y también son un poco diferentes a los hombres. O sea, Muy bien. quizá, pues esta depresión viene desde que me están oprimiendo sistemáticamente más que un hombre Ujú. o de que sufrí alguna violencia sexual, ¿no? Ujú. Entonces, creo que son panoramas diferentes para los hombres y para las mujeres. Para las mujeres. Sí, claro. Oye, Félix, y culturalmente, porque veo que a ti el asunto de la cultura es algo que te mueve mucho, ¿no? ¿Qué implicaciones culturales tiene en México, particularmente en el estado de Veracruz, específicamente en Jalapa, ¿no? Que de repente llegue, vamos a decirlo así, un maestro o una maestra, como tú quieras verlo, ¿no? Y que se abra contigo y que te empiece a decir del conjunto de inseguridades, ansiedades e incertidumbres. ¿Cómo se vería eso culturalmente? Bueno, creo que, o sea, personalmente sí ha sido una circunstancia que he vivido Sí. y no me aqueja en lo Ajá. absoluto, Ujú. pero creo que desde justo poniéndolo en esta situación contextual, Ujú. México, Veracruz, Jalapa, Ujú. caso particular, pues creo que es también un entorno, pues ahora sí como una tormenta perfecta, ¿no? Porque aparte de todo hay una posibilidad plena de ejercer pues un libre uso, ¿no? Del lenguaje, de una horizontalidad hasta cierto punto real en ciertos casos. Este, y realmente le da como un peso adicional a esa horizontalidad, esa vulnerabilidad, ¿no? Ver cómo justo, pues pasa de ser esta concepción clásica, ¿no? De la jerarquía sistémica, que digo, Ujú. sigue existiendo, ¿no? Y es Claro. simbólicamente significativa. La postura de un docente y un Ujú. alumno, pues sigue siendo altamente diferenciada. Pero ¿qué pasa? Pues que uno comienza a concebir conforme más se va introduciendo en ciertas lógicas académicas o Ujú. productivas, porque ya no tan solo lo estamos hablando desde un sentido de, por poner un ejemplo, pues justo de la academia, ¿no? De un Ujú. docente y un alumno, sino, por ejemplo, uno trabajando en una maquila Ujú. puede tener un compañero que fácilmente esté a punto de llegar a los 60 años y quizá ese compañero justo lleva trabajando una serie de años o de Ujú. meses con uno y esa persona se abre, ¿no? Ujú. Dice, no, pues estoy pasando por tal y tanta cosa en la casa, mi mujer no me quiere, mis hijos no Ujú. me hablan, N cuestiones, ¿no? Y el quiebre emocional, pues creo que es altamente significativo, ¿no? Al menos para una persona joven sí cambia la perspectiva de muchas cosas. Muy Y bien. eso me parece, pues muy dignificante y sobre todo justo un acto de resistencia ante pues un sistema que no produce sujetos vulnerables, Muy bien. o que al menos en apariencia borra esa visión. Perfecto. Pues vamos a ir cerrando, ¿no? La conversa ha estado muy interesante. Siempre se aprende cuando tenemos diferentes posicionamientos, puntos de vista, etcétera, ¿no? A mí me gustaría cerrar con varios comentarios, ¿no? Que me parece importante como posicionar, ¿no? Me parece que el primer punto es darnos la oportunidad de generar espacios para hablar de este tipo de temáticas, ¿no? Ese me parece que es un primer punto, ¿no? Un segundo punto, empezarle a dar cabida a este tipo de temáticas, ¿verdad? A campos, vamos a decirlo así, académicos, ¿no? Porque de repente me parece que hay ciertos campos, me parece que en el caso de la sociología, sí hay un vacío muy fuerte, sí hay algo que se llama sociología de las emociones, que me parece que ahí hay elementos interesantes, pero de repente como que se van o sea, como que se desprecian, ¿no? Ciertas temáticas, o se ha generado un monopolio en torno a ciertas temáticas, y decir, cuando se habla de sentimientos y emociones es terreno de los psicólogos y las psicólogas, o de los psicoanalistas, o de los psiquiatras, ¿no? O de los médicos o médicas,
pero bueno, el sociólogo, la socióloga, ¿por qué tendría que estar hablando de eso, no? Y me parece que sí es importante, ¿no? Para poder entenderlo, no en términos solamente individuales, porque me parece que también parte de esa producción sistémico-estructural es de repente delegarnos, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? Y decir, bueno, pues si te sientes triste, si te sientes estresado, etcétera, pues es a nivel individual, ¿no? Como que olvidamos que quizás hay todo un conjunto de personas que están experimentando eso, ¿no? Entonces, para ir cerrando, Memo, María, Félix, ¿qué les gustaría decir a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿no? Acerca de las ansiedades, las incertidumbres, las inseguridades, desde el punto de vista sociológico, ya para ir cerrando Memo. Pues, que vayan al psicólogo. Paguen un psicólogo. Paguen un psicólogo. Si ven que necesitan, paguen un psicólogo. Pues no, o sea, creo que la cuestión, más allá de hablarlo sociológicamente o bajo alguna perspectiva académica, sí, creo que la intención es como de discutirlo para primero saber si tienes como, pues sí, al final atenderlo de alguna cierta forma, porque es algo que te va a hundir, ¿no? claro. Si no tienes alguna atención, no solo psicológica, sino también como de apoyo con cierta gente. Y también, como buen sociólogo, visibilizar los problemas que van o sea, que sí parten de estas cosas de sentimientos, de incertidumbres, etcétera, pero que al final conllevan más cosas que solo eso, ¿no? Es decir, son estructurales, son de políticas públicas, etcétera, etcétera, y sí, yo diría, como no solo son sentimientos tuyos de que nacieron y ya, ¿no? Quizá también pueden ser, ahora sí como dicen los de derecha, culpa del como buen ser de izquierda, es culpa del sistema, y pues visibilizar eso específicamente para ahondar más, porque al final, si no ahondamos en ese tipo de cosas, creo que lo que va a seguir puede que se disminuya ese problema, pero van a seguir habiendo problemas que van a atentar contra las personas en general, contra los ciudadanos. María, ¿qué podrías decirnos? Pues que todas estamos igual, o sea, todas tenemos incertidumbres y ansiedades y no creo que se calmen pronto. Ajá. Pero tampoco ayuda mucho que nos culpemos y que pensemos que es algo individual y algo exclusivamente psicológico, cuando es algo más sistemático, estructural. Entonces creo que solo nos queda resistir, buscar pequeños lugares donde resistir y formas también de resistir ante esta problemática, y pues aceptar que no es nuestra culpa, que es culpa del sistema un poco y que nos va a costar mucho cambiarlo. Perfecto, muy bien. Félix. Pues yo no quisiera que fuera como una sugerencia, pero de alguna forma sí suena como a ello. Pero yo invito o hago una cuestión ahí, pues exhortar todo análisis, a abrazar la cultura, a voltear a ver hacia allá, hacia las razones culturales, sea cual sea la razón cultural, porque también existe este sesgo, ¿no? De, es que hay una alta cultura y una alta cultura, no, es cultura, raza y plano, ¿no? O sea, tanto el reggaetón, el antro, como las bibliotecas, los libros, los encuentros, la mera producción humana, abrazarla, porque es lo que nos mantiene dignos, lo que nos mantiene vigentes, lo que nos mantiene unidos pues con los pies en la tierra, de alguna forma. Y sobre todo, pues también incentivar a la producción, ¿no? O sea, que todas las personas se sientan, pues, en esta libertad de, no, es que a lo mejor y lo que hago no es tan bueno, no. Creo que es mejor justo el producir que el no hacer nada. Porque es cederle, de alguna forma, los mandos de control a, pues, un sistema que justo despersonaliza, que justo busca, pues, hacer pues una tabula rasa, ¿no? De todas las personas, y justo que el que es apto, el que es óptimo y demás, sea el que persista, el que perdure, y pues de alguna manera justo ante la alza de ciertas tendencias hostiles hacia la existencia de grupos minoritarios,
pues justo esas formas de resistencia, ese voltear a ver la producción humana, creo que es justo lo que nos hace reconocernos y reconocer al otro como nuestro igual. Muy bien. Pues nuevamente, un gusto haber estado con ustedes en este primer episodio, ¿no? Gracias por estar acá, ¿no? Un primer episodio en el que extraño mucho a Fernando. Fernando, allá en Torreón, te mando un fuerte abrazo. Esperemos que cuando vengas por acá, podamos hacer algunos episodios contigo. Esto fue Panóptico, conversa entre hábitos y sentipensares, y como dice Félix, vamos a abrazar la cultura. No, no es cierto. No. Que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Chao, Nos vemos. chao, chao.